Hola, soy Alex. El día de hoy vamos a hacer galletas, para lo cual vas a necesitar una batidora. Corte. Este es el tipo de galleta que tienes que hacer. Ok. Si te interesa hacer este tipo de galletas, sigue el video hasta el final. Para poder hacer nuestras galletas, lo primero que necesitamos es una madera de desperdicio. Por ejemplo, aquí tengo esta de 30 centímetros de largo, 4,5 de ancho y 2 centímetros de grosor. No es necesario una medida exacta, depende de lo que tú tengas a la mano. Atranca bien tu madera para evitar que se te mueva del lugar. Yo, por ejemplo, aquí puse una madera clavada para evitar que se mueva hacia este lado, ya que la máquina va a hacer las perforaciones de esta manera. Este tipo de maquinitas traen un calibrador de profundidad. Lo vamos a poner en la más profunda para poder hacer nuestra canaleta. Una vez que ya tengas bien atrancada tu madera, verifica que tu máquina pueda trabajar en perfectas condiciones al ras del banco, ya que vamos a hacer este tipo de movimiento de a poco. O bien, si tú no tienes experiencia en el manejo de esta máquina, ve haciendo por pedacitos hasta que logres una zanja completa. Yo la voy a manejar de diferente forma. Observa cómo lo hago. Como te repito, si no tienes experiencia en el trabajo de esta máquina, hazlo en perforaciones de una en una. Hasta que te quede la canaleta completamente de lado a lado. Una vez que ya hemos logrado hacer nuestra canaleta, vamos a voltearla y por este lado vamos a hacer solamente las perforaciones necesarias para galleta grande, mediana y chiquita. Primeramente voy a hacer la perforación de la galleta más grande. Después seguiría la mediana. Y finalmente la más pequeña. Y aquí tendríamos las 3 tamaños de galletas que vamos a ocupar. Y una vez que tenemos nuestra canaleta, podemos medir exactamente cuál es el ancho que esta tiene. Nuestra cinta métrica dice 4 milímetros. Si tú tienes un pie de rey o vernier es mucho mejor. Y exactamente nos da la medida de 4 milímetros. De los materiales que vamos a usar para nuestras galletas serían trozos de madera que ya no te sirvan, que tengan un grosor de 3,5 centímetros, o bien si es de menor, en la cara recórtala a 3,5 centímetros o 4 centímetros como máximo. Esta la vamos a recortar a lo que es 4 milímetros, que es lo que necesitamos para la hendidura de nuestra galleta. Un consejo: si tú todavía no tienes experiencia en lo que es el manejo de la sierra de banco, te voy a decir cómo puedes hacer tus tiras sin tener tanto riesgo. En una madera de desperdicio como esta, haz una línea exactamente de los 4 milímetros que se requieren. En este caso vamos a poner la línea por fuera de lo que es la sierra de este lado y vamos a alinear de la siguiente manera. Rayamos con una pluma o un marcador nuestra base de la sierra y posteriormente podemos ponerle una cinta de esta forma y tendrás ya la medida para todo lo que son tus recortes. Una vez que ya tengas la línea para tu recorte, pones la madera sobre la línea y cierras tu guía paralela a la sierra, ajustándola para poder hacer el recorte. Cada vez que hagas un recorte, irás cerrando cada vez más tu guía paralela. Es cierto que te va a llevar más trabajo, pero el riesgo es muchísimo menor, y más si no tienes experiencia en este tipo de equipos.
Y una vez que ya tengamos nuestras tiras de 4 milímetros, lo que tenemos que hacer es, con nuestra guía de profundidad, observar que lleguen a pasar en perfectas condiciones, sin atorarse, ni tampoco soltarse. Esto vendría siendo exactamente lo que se necesita, que quede bien agarrada, sin tener que quedar ni atorada ni floja. Si tú observas, está completamente rayada por ambos lados por culpa de lo que es la sierra. No lo lijes, estas hendiduras nos van a servir para que el pegamento tenga un mejor agarre en las galletas. Algo que es importante que hagas una vez que hayas tenido ya tus tiritas es que hagas esto para ver que no se reviente la madera. Si se llegara a reventar, esto no nos sirve para galletas. Obviamente no des el tirón muy fuerte porque obviamente sí se va a romper. Solamente que tenga la flexibilidad suficiente como para que no se reviente esta. Si tú cuentas con galletas comerciales, se te hará mucho más fácil hacer este tipo de trabajo. Yo, por ejemplo, aquí ya tengo el molde de la más pequeña y de la más grande, pero no de la mediana. Entonces tendríamos que hacer el primer molde para poder lograr tener ya una base para poder hacer todas las galletas que deseemos. Esto es muy sencillo. Si tú observas aquí, la galleta no llega hasta las orillas. Entonces la de en medio yo no la tengo. Voy a hacer este molde ahorita y vamos a marcar la raya que necesitamos para que se amolde bien la galleta en este lugar. Tomamos la medida, tomando en cuenta son 5 centímetros con 8 milímetros. Y muy importante es que sepamos lo que es la profundidad de nuestra ranura, que vienen siendo exactamente 13 milímetros y fracción. Vamos a tomarlo sobre lo que son 13 milímetros. En un papel vamos a rayar una línea en esta forma y marcamos aquí 13 milímetros de profundidad para que no se nos olvide. En esta línea lo que vamos a hacer es marcar exactamente nuestros 5 centímetros con 8 milímetros, que es lo que tiene la línea de la galleta. Una vez que hemos medido los 5 centímetros con 8 milímetros, vamos a dividirlo por mitad, que vendrían siendo 29 milímetros. Una vez que tengamos estos 29 milímetros, vamos a darle los 13 milímetros que tenemos de profundidad en la siguiente forma. Solamente en un solo lado vamos a poner esos 13 milímetros que vendrían siendo aquí. Y de este lugar vamos a unir nuestras líneas en la siguiente forma. Lo más redondo que podamos. Puedes hacerlo también con un compás. Una vez que tengamos esta línea, agarramos por mitad, doblamos el papel y recortamos. Y así tendríamos nuestra galleta mediana. La metemos y no debe de pegar exactamente en donde está la línea por ambos lados, y sabremos que nuestro primer molde está listo. Posteriormente hacemos el molde de madera y lo guardamos para seguir haciendo galletas con el molde ya hecho en madera. Tal vez muchos se pregunten si se puede trabajar con triplay. Aquí puedo observar estaba un poquito más grueso de los 4 milímetros y al meterlo en la sierra fácilmente truena. Entonces definitivamente no traten de utilizar triplay, ya que no nos funcionará para las galletas. Cuando tengan ya su madera rebajada a 4 milímetros, lo que vamos es a usar los moldes de esta manera. Aquí podrás observar que no lo estoy haciendo al hilo de la madera, sino en forma transversal. Voy a marcarlo un poco más con pluma para que se denote más nuestra galleta. Y en esta forma hacemos la primera,
Siempre utilícenla en forma transversal, le dará más fuerza a tu galleta. Vamos a usar esta de papel. Esta háganlo con más cuidado porque de aquí vamos a sacar nuestro molde, el que se quedará ya como galleta. En esta forma, le voy a poner aquí molde como a estas otras galletas y también en forma transversal la más grande. Y en esta forma ya tenemos nuestras 3 galletas para poderlas recortar. Para recortar estas no trates de usar caladora normal porque la vibración hará que se rompa la veta de esta por ser tan delgada. Es mejor que utilices un serrotito como este. Y si tú tienes caladora de banco, pues será muchísimo más fácil cortar nuestras galletas. Procura no recortar las líneas ya que estas las vamos a rebajar con lijadora de disco. Y finalmente, ya para darle forma a nuestra galleta, lo que vamos a hacer es con lija en disco rebajarla. Y aquí tenemos ya nuestra galleta prácticamente terminada. En la galleta que hicimos a base de molde de papel hay que probar si realmente está funcionando, porque de esta vamos a sacar todas las galletas que necesitemos. Es muy sencillo, la metemos, rayamos con un lápiz por mitad y exactamente al voltearla nos debe de dar la misma línea en esta forma, y ya podemos confiar en que esta galleta sí va a funcionar como lo necesitamos. Y finalmente lo que yo hago es poner el número que corresponde a cada una de las galletas para evitar que se me puedan llegar a confundir en el momento de agarrarlas. Pero eso ya es una decisión completamente tuya. Como habrás observado, tan solo con un pedazo de madera que me sobró de otro trabajo, logré producir 120 galletas de diferentes tamaños que vienen teniendo un costo de alrededor de 2 centavos por cada una. Si yo hubiera utilizado probablemente un trozo de madera de pino, este costo bajaría hasta menos de 1 centavo de dólar por cada una de ellas. Con esto podrás revisar tu costo-beneficio si en un momento dado te conviene a ti mismo hacer tus propias galletas. Una cosa que tienes que tener en consideración es que utilizar las galletas o lo que son los taquetes de madera o tarugos son para fortalecer toda la unión simple. Estas no servirán para muebles que lleven carga o fuerza, porque serían débiles. El día de hoy habrán observado que estoy especialmente contento porque hemos llegado a más de 30,000 suscriptores. Es decir, más de 30,000 personas que están deseosas de aprender este hermoso oficio, y yo sigo con el entero deseo de seguir enseñando lo mucho o poco que yo sepa, y con mis errores como todo ser humano, pero con todo el deseo de llevar a ustedes lo mejor de mí para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Muchas gracias por seguirme. Espero que el presente video haya sido de provecho para ti. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.